Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie que se llama Seremos Arrebatados. Y el tema que quiero tocar en el día de hoy está relacionado al reloj profético de Dios. En este caso, la nación de Israel. En estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles y de tanta incertidumbre, tenemos que mirar al reloj profético de Dios, que es justamente el pueblo de Israel. Pero deberíamos comenzar por allá por el año 70 después de Jesucristo, cuando el pueblo de Dios, la nación de Israel, estaba bajo el dominio del Imperio Romano. El general Tito de Roma, en el año 70, destruye la ciudad de Jerusalén. Y no solamente destruye la ciudad, sino que también el templo, que es el símbolo máximo de este pueblo, de esta nación. Y allí se cumple la profecía que el Señor Jesucristo dice 40 años atrás, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese destruida. A partir de ese momento la nación de Israel estuvo 1878 años fuera de su tierra, sin templo y sin país, sin territorio, sin nación. En el año 1948 comienza a renacer un tiempo nuevo en la historia profética de la humanidad. Porque en esa fecha, año 1948, se produce de una manera increíble, de una manera milagrosa y de una manera profética la vuelta de la nación de Israel a su propia tierra. Esto de 1948 es una profecía extraordinaria y aceleró los tiempos proféticos de los últimos tiempos. Pasaron 1878 años para que esta nación, para que este pueblo escogido por Dios volviera a su propia tierra. Luego se produce un acontecimiento también que acelera los tiempos proféticos que estamos viviendo en la actualidad. Es el año 1967, la famosa Guerra de los 6 días. ¿Por qué? Porque en el año 1948, como te mencioné recién, la nación de Israel volvió a su tierra, pero no habían tenido la oportunidad de conquistar Jerusalén. Jerusalén en la profecía bíblica es realmente muy importante. Y en el año 1967, en esa famosa guerra de los 6 días, donde Israel nuevamente, siendo David, se enfrentó al gigante Goliat, representado obviamente por las naciones árabes, Egipto y otros países más, se levantaron contra Israel porque lo querían destruir totalmente. Los ejércitos de los árabes, de los egipcios y las otras naciones que se juntaron con Egipto eran muchísimo más en cantidad. El poderío armamentístico, el poderío bélico era mucho mayor que el de la nación de Israel. Pero realmente sucedió un verdadero milagro. El pueblo de Dios una vez más destruyó a todos sus enemigos. Una vez más David derribó y destruyó al gigante Goliat. En esa fecha podemos decir que es realmente muy importante porque no solamente el pueblo de Dios venció en esa guerra, sino que también recuperaron territorio, recuperaron también la ciudad de Jerusalén. Y realmente podemos darnos cuenta de que esto es una profecía extraordinaria. La recuperación de Jerusalén está adelantando a la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Hay una relación en estas dos fechas que te acabo de mencionar, tanto la de 1948 como la de 1967, que tienen mucha relación con una profecía que declaró nuestro amado Señor Jesucristo, que se encuentra en Mateo, capítulo 24, versículo 32 al 34, que dice de la siguiente manera: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca.
Así también, dice el 33, vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, dijo Jesús, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es una profecía realmente extraordinaria, porque cuando la Biblia habla de la higuera, se está refiriendo de manera evidente y y muy clara a la nación de Israel. Siempre en todos los pasajes del Antiguo Testamento, cuando la Biblia habla de la higuera, está haciendo referencia al pueblo elegido por Dios. Y Jesús dice, de esta higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El año 1948 y el año 1967 y en la actualidad, porque estamos viviendo el año 2021 y ya la nación de Israel es una nación floreciente, tienen uno de los ejércitos más poderosos del mundo, están bien establecidos en su tierra, muy prontamente van a edificar el tercer templo. Podemos decir de manera categórica que las hojas de la higuera de la nación de Israel están brotando. Y dice, cuando la higuera brote en sus hojas, el verano se está acercando. Y nosotros, a través de todos estos acontecimientos que están sucediendo en la nación de Israel, en el reloj profético de Dios, podemos llegar a la conclusión categórica de que la venida del Señor está muy cerca. Y sigue diciendo, así que también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces la pregunta importante, una pregunta muy importante, ¿cuánto dura una generación? Si nosotros vamos al Salmo, capítulo número 90 y versículo 10, vamos a encontrar lo siguiente. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Cuando nosotros leemos este texto bíblico en el Salmo 90:10, encontramos que una generación dura entre 70 y 80 años. Y Jesús dijo en esta profecía, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué cosas van a acontecer? Todo lo que Jesús profetizó en el capítulo 24, de que iban a venir guerras, rumores de guerras, iban a venir falsos profetas, falsos cristos. Iba a levantarse nación contra nación y se iba también a levantar un reino contra reino. Entonces, los estudiosos, los eruditos, los conocedores de la profecía bíblica, de la escatología, dicen que a partir del año 1948, las hojas de la higuera de Israel comenzaron a brotar. Y Jesús dice, no pasará esa generación hasta que todo lo que te mencioné recién del capítulo 24 va a acontecer. Si nosotros sumamos a partir del año 1948 y llegamos a la conclusión de que una generación dura 80 años, como dice el Salmo capítulo 90 versículo 10, llegamos o estaríamos hablando del año 2028. Una simple cuenta. 1948 más 80 años, que sería el máximo de una generación. Estamos hablando, queridos amigos, queridas amigas, del año 2028. Y hoy estamos viviendo el año 2021. Quiero decirte una cosa muy importante y lo quiero aclarar a través de este video. Nosotros no somos de los que ponemos fecha a la venida del Señor, porque entendemos lo que dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Él dijo que del día y de la hora de su venida nadie sabe, sino solamente el Padre que está en los cielos. Entonces, si el Señor Jesucristo no se atrevió a dar una fecha
de su venida, una fecha exacta de su venida, mucho menos nos vamos a atrever nosotros a decir el Señor va a venir en tal año exacto, o en tal mes o en tal día. Pero viendo todos estos acontecimientos y viendo la tremenda profecía de nuestro amado Señor Jesucristo en el capítulo 4 de San Mateo, haciendo referencia a la higuera, a que debemos aprender de esta parábola y comprender esta parábola, de que cuando las hojas de la nación de Israel broten, como están brotando ahora, es increíble lo que se está viviendo en ese país, es increíble lo que se está viviendo en esa nación. Después de 1878 años, Israel volvió a ser nación. Hoy es uno de los países más poderosos del mundo. Tienen uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Las hojas de la higuera de Israel están brotando, amigo, amiga. Y así como están brotando esas hojas, podemos entender la profecía bíblica que el verano está muy, pero muy cerca. Estamos hablando del año 2028. Estamos hablando del año 2028 que dura una generación. Y hoy estamos viviendo el año 2021. Por eso yo te quiero decir y te quiero transmitir a través de este video. No te quiero dar ninguna fecha, pero sí quiero decirte algo muy importante, que es fundamental e indispensable entender los tiempos que estamos viviendo. La venida de Jesucristo está más cerca que nunca. Y para comprender los tiempos que estamos viviendo, querido, querida amiga, tienes que mirar al reloj profético de Dios. Tenemos que mirar hacia Israel. Ese es el reloj profético de Dios que nos está mostrando de forma clara dentro del contexto histórico y geográfico que estamos viviendo, y que la venida de nuestro amado Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Por eso, a modo de conclusión, yo te quiero animar e invitar a que busques a Dios de todo tu corazón y búscalo más que nunca. Arrepiéntete de tus errores, de tus pecados. Busca a Dios con todo tu corazón y prepárate para esa gloriosa venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros, la iglesia, los cristianos, estamos esperando el día del arrebatamiento. Por eso esta serie se llama Seremos Arrebatados, porque estamos esperando a nuestro amado Señor Jesucristo. Se tocará la trompeta, escucharemos la trompeta de nuestro amado Señor, y todos juntos nos iremos a su presencia y estaremos con Él para siempre. Quiero agradecerte de todo mi corazón por tener la oportunidad de poder escuchar este mensaje. Este mensaje tiene que ser escuchado en todo lugar, a todo el mundo, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Te mando un abrazo bien grande, te mando un abrazo bien grandote, y te digo hasta una nueva oportunidad y una nueva serie. Que Dios te bendiga.